Estamos conversando acá en La Salud Primero con una invitada muy especial que nos saluda desde Viña, ¿verdad? Ella es Gilda Leiva, nutricionista y magíster en envejecimiento y calidad de vida. Bienvenida, Gilda, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, con un poquito de calor ahora aquí en Viña. Oye, pero gracias a ti porque yo sé que estás súper ocupada porque atiendes pacientes, tienes centro en Viña, haces clases, o sea, tomar tu tiempo ha sido un valiosísimo para nosotros y lo agradecemos. Gilda, queremos conversar contigo. Primero que nos cuentes de Balance Group, este centro que ustedes cofundaron en Viña y que tiene una perspectiva súper interesante de abordaje a la calidad de vida de las personas. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros inicialmente, como en los primeros tiempos de Balance, iba un poquito orientada a la parte más nutricional, pero claro, si nosotros nos damos cuenta y queremos ver la calidad de vida de las personas, no puede ser solamente el ámbito nutricional, y ahí sí incorporamos todo lo que es el área de psicología. Dentro de nuestros psicólogos también se especializan en distintas áreas. Hay una psicóloga especialista en niños, otra en adultos, otra en trastornos alimentarios. Tenemos también otro psicólogo que es Daniel, que ve pacientes con trastorno del espectro autista, porque claro, las necesidades de las pacientes son diversas. Y también tenemos el área de kinesiología, donde los kinesiólogos hacen rehabilitación, hacen también entrenamientos personalizados, entrenamiento cardiometabólico para pacientes que son bariátricos. Y dentro del área de la nutrición, también tenemos el área deportiva para veganos, vegetarianos, trastornos alimentarios, orientado al adulto mayor, a niños también y adolescentes y adultos, en todo lo que significa el ciclo vital. Así es, Y lo como bueno que nosotros tenemos que de verdad trabajamos en conjunto, sí, ¿ya? sí. Porque muchos lugares dicen, no, tenemos ciertos servicios, pero nosotros tenemos reuniones de equipo, trabajamos en dupla o de repente con los mismos, los tres profesionales con un solo paciente y a veces a la familia. Es un modelo súper interesante porque finalmente no se reduce solamente a lo que hemos conversado anteriormente, al tema de tener el peso o no el peso, sino mirar al paciente y a la persona en términos globales, integrales, en todas sus dimensiones. Como tú dijiste, no todas las personas tienen los mismos requerimientos nutricionales y de calidad de vida, ¿no es cierto? Tú especificaste niños, adultos mayores, adultos, personas jóvenes. ¿Cómo, perdón, cómo observas tú O sea, no te preocupes. que se da esta dinámica, digamos, de cuidado al interior de la familia de acuerdo a los diferentes grupos de personas y necesidades que hay ahí? Mira, yo creo que es bien relativo. Por ejemplo, si lo veamos primero el caso de los niños. Influye mucho quién es el cuidador principal de los niños. Eh, si son los papás, a veces los papás ambos trabajan, entonces quedan al cuidado de la asesora del hogar o quedan al cuidado de la abuelita. Por lo tanto, la alimentación es muy distinta. Si nosotros lo vemos las generaciones como, yo creo, desde nosotros hacia arriba, la abuelita te demuestra el amor con comida. Entonces, claro, si el niñito viene, por ejemplo, porque el pediatra lo derivó, porque hay un tema de exceso de peso o se está afectando el crecimiento o hay un tema hormonal, cuesta de repente, porque claro, no es solo hablar con los papás, que el papá quizás está preocupado, sino con el cuidador principal, que en este caso es la abuela. Ujú. También nos llega, por ejemplo, embarazadas, que si bien algunas vienen por un tema de peso, otras que quieren quedar embarazadas, mujeres que ya tuvieron su primer bebé, pero ahora quizás no están en las mejores condiciones de salud y van por el segundo y quieren cambiar hábitos y no saben quizás cómo, porque me dicen, no sé, estoy leyendo en internet, pero la información que me dan es poco clara, o me dicen que casi que no puedo comer nada para estar más saludable y no es así. Y también si lo vemos también de repente en adultos mayores, que claro, Chile es un país que ha envejecido bastante, ya hay gente que llega a los 100 años, antes la gente llegaba hasta los 70 más o menos, y sus requerimientos también son distintos, y no solamente en el ámbito nutricional, sino en el tema del ejercicio. Eh, Somos un país muy sedentario, entonces explicarle a las personas también que si tenemos una buena masa muscular, una disminución un poco en el porcentaje de grasa, también aumenta la calidad de vida. Así Ya es. no es solamente ser más longevos, sino también cómo vamos a vivir esos años más de vida. Hoy sí es terrible porque tú conversas con los adultos mayores y es súper complicado porque finalmente la vida se ha prolongado tanto, la productividad de las personas llega hasta cierto límite y efectivamente cuando Sí. más salud necesitan es al final de la vida donde hay menos posibilidades de echar mano a esto. Bueno, Gilda, conversemos de un tema relevante que tiene que, todo lo que conversamos es relevante, pero conversemos de un tema que tiene que ver con el periodo del año que estamos viviendo. Estamos en enero
entrando de lleno a las vacaciones, ¿no es cierto? La gente ya venimos de tiempo de fiesta, por así decir, entre Pascua, Año Nuevo. Muchas de las personas que nos están viendo y siguiendo en este minuto están prontas a salir de vacaciones o ya están de vacaciones. ¿Qué consejos podríamos dar para tener una buena calidad de vida en las vacaciones, cuidar la salud, aprovechar de hacer actividad física tal vez, pero desde el ámbito de la nutrición? Ya, sí, dentro del ámbito de la nutrición, vamos a verlo como bien amplio, como lo conversamos en algún momento. Tanto diciembre como enero son fechas un poco críticas, primero por las celebraciones, está Navidad, está Año Nuevo, pero además algo pasa en el ambiente que uno se da el tiempo que no se daba antes para juntarse con los amigos, por ejemplo. O después del trabajo, oye, vamos a tomarnos algo, uno ahora puede. Durante el año como que uno no se hace ese tiempo, pero ahora sí. ¿Ya? Y claro, vienen las vacaciones, entonces uno quiere disfrutar, porque hablemos que la comida también tiene eso de disfrute, ¿ya? No podemos decir que la comida solamente me va a nutrir y me va a alimentar y ese es su rol, no. Nosotros también disfrutamos con la comida, porque si lo llevamos a las celebraciones, todo gira en torno a la comida. Si Todo. tú te vas a juntar con una amiga, con tu pareja, con quien sea, siempre es en un café, en un restaurante, y si es en una casa o en un departamento, es qué te llevo, qué vamos a pedir o qué vamos a comer, ¿ya? Claro que sí. Por lo tanto, la comida también nos lleva a algo que es más significativo, que es el término de reunión, ¿ya? Y cuando nosotros nos alimentamos, finalmente nos alimentamos con todos los sentidos, nos alimentamos con la vista, con el olfato, no solo con el tema del gusto de decir esto me gusta, ¿ya? De hecho, si lo ves, aumenta muchísimo el consumo de frutas y verduras en el verano y no tiene que ver solo por un tema de calor, sino por la variedad que hay, La disponibilidad. ¿ya? Y como somos, claro, y como somos seres humanos, nosotros si tenemos mayor disponibilidad vamos a querer comer absolutamente de todo. Entonces, ¿qué pasa en el verano? Uno se va de paseo, comamos algo rico, viene el tema de los helados. Y yo siempre digo a los pacientes, no quiere decir que no lo podamos comer. O sea, si en la noche queremos comer sushi, por ejemplo, comer el trocito de pizza, está bien, si no es algo terrible. Obviamente guardando las proporciones de cada persona porque las enfermedades, las patologías de base. Pero yo siempre digo a los pacientes, la idea es mantener un poquito el orden, ¿ya? Porque ¿qué pasa de repente en el verano? Ya no me voy a levantar más tarde, no voy a tomar desayuno. Hay personas que funcionan perfecto sin desayuno, pero por ejemplo yo me muero si no tomo desayuno, como que necesito, como para partir el día, Ujú. ¿ya? Puede ser más ligero, quizás puede ser algo más liviano, no hay problema, pero si las personas sienten que necesitan el desayuno y justo no tomaron ese día porque se levantaron, no sé, a las 12 del día, cómanse alguna colación chiquitita quizás antes, y cuando vayan a comer el almuerzo, que es la comida más importante que viene después de este corte de no Ujú. haber comido, que sea el variado, que consuman proteínas. Cuando hablamos de las proteínas, porque nos quita la saciedad, nos da más saciedad, perdón. Hablamos de los distintos tipos de carne, hablamos de las legumbres, hablamos del huevo. Entonces, que nuestro plato tenga primero una proteína. ¿Qué más tenemos que tener en nuestro plato? Ideal, verduras. Y cuando hablamos de verduras, no es sinónimo de ensalada. Las verduras pueden ser salteadas en un trozo de budín, en algún trozo de tortilla, una crema de verduras también. Y si queremos agregarle un carbohidrato, no hay ningún problema. Ideal privilegiar carbohidratos, porque de repente la gente dice, no, no voy a comer carbohidratos porque me va a afectar el peso. No, depende mucho la calidad del carbohidrato. Puede ser quinoa, puede ser algún tipo de arroz que puede ser el basmati, que tiene un índice glicémico más bajo, o sea, no me va a afectar tanto en mi azúcar en sangre. Puedo comer arroz integral, un poco de cuscús, hasta puedo comer pastas. El tema es cuánta pasta me estoy sirviendo en el plato, ¿ya? Y lo otro también que es súper importante, que mucha gente termina como consumiendo algún traguito, algún picoteo en la noche, o a veces más tarde de lo habitual que uno consume. Siempre, no sé, si tenemos un cumpleaños, por ejemplo, a las 10 de la noche o a las 8, tratar de almorzar, no sé, tipo 2 de la tarde, tipo 5 o 6, comer alguna colación y luego quizás ir al cumpleaños o al evento que uno tenga, no pasar de largo, porque mucha gente tiene el discurso de decir, no voy a comer nada más, porque voy a ir a tal evento y sé que en el evento me voy a desbandar. Y es lo peor, porque llegamos al evento y claro, vemos todas estas alternativas, como las de la disponibilidad de cosas, y me voy a querer comer todo. Entonces es ahí donde de repente que creemos que podemos hacer algo mejor y quizás podemos empeorar un poquito más. Un poquito más. Estamos conversando con Gilda Leiva, ella es nutricionista y también es magíster en envejecimiento y calidad de vida de Balance Group de Viña del Mar. Gilda, tú nos haces un relato, yo te escucho, que tú dices, póngale esto al plato, sáquele esto, ordénese, ya, pero
como tú dices que esto es una mirada integral, que hay que mirar no solo lo que uno pone en el plato, ¿cuál es la invitación que harías tú respecto al tema del autocuidado en esto? Porque, eh, ¿qué pasa con los niños en las vacaciones? ¿Mucho azúcar? ¿Los adultos mucho alcohol? ¿Cómo poder administrar ese Yo creo tipo que de situaciones? sí, yo creo que cuando hablamos del autocuidado vamos a verlo un poco más integral. No solo el azúcar, siento que se habla muy poco de la higiene del sueño, sobre todo en los niños, Ya, ¿ya? Eh, Siempre digo, vamos a entrar a clase en marzo, ya que se ordenen que se acuesten más temprano. Pero el tema del descanso y el dormir en la noche, sí, se sabe que afecta todo el tema del crecimiento, por la hormona del crecimiento, pero no es solo eso. Si un niño duerme, porque no da lo mismo las horas que uno duerme, sí, influye, ya las 8 horas, pero no da lo mismo en qué momento yo dormí mis 8 horas. O sea, yo puedo dormir 8 horas y despertarme a las 2 de la tarde. ¿Ya? Eso también influye a nivel metabólico y también se ha visto que los niños generan más ansiedad ok. al día siguiente. Y también nos pasa a los adultos, o sea, después de Año Nuevo yo creo que estamos todos recién los adultos como recién ordenando un poco el tema del sueño esta semana, Sí. ¿ya? Eso es una de las cosas que son importantes. Y en temas de azúcar, por ejemplo, claro, se da mucho más porque, claro, el heladito de repente de la tarde o las galletitas de repente después del almuerzo, no es un tema que, no es un problema que los consumamos, el tema es que no sea una rutina de todos los días, Ok. porque generar un mal hábito es muy fácil y cambiarlo cuesta más. Uno, sobre los 6 meses uno puede decir de verdad, estamos cambiando un hábito, ¿ya? 6 meses. Porque claro, sí, siempre se habla de los 21 días, pero Sí, el eso escuché. cerebro cuesta mucho que tome conciencia. No, es muy Oye, mal de marketing el 21 días, siempre ¿ya? pensé Si nos que vamos como a las teorías del cambio, si nos vamos como a las teorías del cambio, se habla un poco más porque cuando hablamos de quiero generar un cambio, también tiene que ver en qué etapa yo estoy de mi vida de generar el cambio. A veces yo lo estoy viendo como muy desde afuera. Por ejemplo, no sé, viene a la consulta un adolescente y me dijo, no, me trajeron. Mi mamá me trajo, mi papá me trajo. Entonces, él está viendo todo su tema de salud muy desde afuera. Es distinto cuando llega alguien y dice, ¿sabes qué? Vengo por este motivo. Siempre plantearse objetivos. Vengo por esto, por esto, por esto. Y obviamente después nos evaluamos con exámenes de laboratorio. Nosotros acá en el centro hacemos un examen que es una bioimpedanciometría, que ujú, no solo evalúa el peso, evalúa el porcentaje de grasa, la masa muscular, la cantidad de agua y todo lo que es esta composición corporal también por segmento, cómo están los brazos, cómo están las piernas, porque a nivel, siento que muy país, se fijan mucho en el peso, mm, pero no evaluamos todas las otras aristas, claro, si está claro. haciendo actividad física o no, cómo está la salud mental, que es súper importante. Si yo no tengo buena salud mental, no voy a estar muy preocupada de mis hábitos, de que si me voy a preparar una buena comida o no, como que vivo el día a día. Pero Gilda, Entonces, por eso es importante. en la última encuesta que salió la semana pasada, 8 de cada 10 chilenos reconocían haber tenido en el último año un problema de salud mental. O sea, ese es el estado basal en el que estamos. O sea, por eso te lo digo, porque Sí, hay un desorden como estructural y hay un elevado consumo de alcohol en los adultos sí, y los niños, como muchísimo. tú dices, mucho desorden también. Eh, es complicado cuando hablamos de calidad de vida en estos tiempos, porque no se dan las condiciones y porque además tenemos este desorden del tema de las vacaciones y los niños en vacaciones es un tema para las mamás, para los papás. Lo que tú decías, el tema de los horarios, es muy difícil mantener los horarios y esa higiene del sueño con los niños en vacaciones. Eh, no es fácil, ¿ah? No es fácil. La pega que tienen ustedes en realidad es bastante complicada poder enrielarnos a quienes estamos en esto. Hablemos del tema del consumo de alcohol en los adultos. Dicen que las mujeres toman más alcohol que Sí, los hombres. sí. Yo creo que la gente no lo verbaliza mucho, a no ser que uno vaya preguntando ¿Mm? específicamente, o le baja un poco el tema del perfil porque dice, ay, si es un pisquito sour nomás, o el aperitivo del almuerzo. Pero yo creo que desde la pandemia, que además se dejó muy de lado el tema de la salud mental, la gente empezó a compartir en la casa y es como ya pidamos, porque ahí se vio principalmente el tema del aumento del alcohol. Y
Claro, este aumento del alcohol no es solo del compartir. A mí me pasa mucho en la consulta que la gente, cuando uno le pregunta ya, ¿y consumo de alcohol? Antes era muy de fin de semana, ahora es en la semana. Y no es solo como la copita de vino que acompañemos al almuerzo, es como ya, tomémonos un sour o un aperol previo al almuerzo, con algún picoteo, después almorzamos, y de repente después del almuerzo viene también otro tipo de alcohol. Y claro, la gente dice, no, si es algo dulcecito, pero claro, el alcohol independiente del tipo de alcohol, que en algún momento se recomendó la copa de vino, es alcohol igual, o sea, es un mito que se recomienda una copa de vino, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque finalmente la línea es muy fina de tomo alcohol para disfrutar o para hacer una celebración, el salud, por ejemplo, a Ujú. que después pase a un consumo un poco más abusivo y finalmente haya que tratarlo, ese consumo de alcohol. ¿Cuándo crees tú que pasa la cuenta a las personas el tema del consumo de alcohol? ¿Se pasa la cuenta en el aumento de peso, en las posibilidades de diabetes? ¿Dónde le va a pegar a las personas el consumo de alcohol? Tal vez podríamos comentar un poco de eso. Sí, si lo vemos un poquito en el tema del alcohol en sí, de varias formas, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo, no sé, si uno carretea un día sábado, al día siguiente uno se siente mucho más inflamado, ¿ya? La cara amanece mucho más irritada y un poquito más quizás de retención de líquido, porque la gente no es que se esté hidratando con agua mientras está tomando alcohol, ¿ya? La gente además, si lo vemos, depende del tipo de alcohol, es la cantidad. Los alcoholes finalmente es calorías vacías, o sea, me aporta calorías, pero no me aporta ningún nutriente. A eso voy con calorías vacías. No es algo que necesitemos y va muy ligado a lo que tú dices, que hablábamos de la salud mental. Mucha gente usó el alcohol casi como una terapia en vez de ir a un especialista, un psicólogo. Y no solo el alcohol, la comida también la usan como refugio. ¿Ya? De hecho, si nosotros nos vamos un poquito más como a la psiconutrición, los niños, por ejemplo, que a ver, lo llevamos hacia el otro lado en relación también a lo mismo de la comida, los niños están aburridos y comen y te van a decir tengo hambre o quiero comerme tal cosa, y si uno le pregunta, ¿pero de verdad tienes hambre o estás aburrido? Te dicen, no, en realidad estoy aburrido. ¿Ya? Pero uno no sabe de repente lidiar con lo que está pasando. Hablo de las emociones en general, porque a veces nosotros catalogamos emociones buenas, emociones malas, y no hay emociones buenas ni malas, son emociones finalmente con ausencia de bienestar o con presencia de bienestar. ¿Ya? Porque la pena es una emoción, pero con ausencia de bienestar. Y yo puedo llevar esta emocionalidad hacia ciertas cosas. O sea, en este caso hay gente que va como a drogas, pero también yo puedo utilizar la comida cuando no sé lo que me pasa y me calmo. Y ahí si lo llevamos, hay gente obviamente que tiene obesidad o trastorno por atracón, que también es un trastorno alimentario, o hay comedores nocturnos. Y claro, porque no puedo trabajar con mi emocionalidad, no sé qué me está pasando y me voy hacia la comida porque es lo más primitivo que yo conozco. Claro que sí. Oye, interesante, ¿eh? Quizás por eso me gusta el concepto que tienen ustedes en Balance Group, que es esta mirada con todas las dimensiones, con el tema psicológico, el tema nutricional y el tema kinesiológico. Gilda, ¿cómo podemos sugerirle a las personas que te contacten? Nosotros transmitimos también este programa en Curicó. eh, ¿Ustedes hacen atención a distancia o es solo presencial? Nosotros atendemos, Solo sí, atención nosotros tiempo. atendemos de manera presencial, atendemos también de manera online. Tenemos pacientes en España, pacientes en Coyhaique, pacientes que cuando dicen, ¿sabes qué? Voy a ir de vacaciones a Viña, me quiero atender presencial. Ahora sí, también pasa eso. Ah, Ya estupendo. atendemos niños desde los 6 años hasta adultos mayores en todo el ciclo vital. Como te dije, atendemos deportistas también, personas vegetarianas veganas. Nos pueden contactar en nuestra página web, que es www.balancegroup.cl. También estamos en Instagram como Balance Group Chile. Ya nos pueden escribir ahí algún mensajito o también nos pueden contactar a los teléfonos. Voy a dejar buscarlo al tiro y te lo doy el, a los teléfonos que nosotros tenemos, que es el +569 7892 8248. Estupendo. Gilda Leiva, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos y por tu mirada que sin duda a quienes ustedes atiendan va a impactar positivamente. Así que siempre bienvenida acá en La Salud Primero. Gracias, Alicia, a ti por la invitación. Por lo que necesiten, cuenta con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias.